Bienvenidos a este video explicativo sobre política monetaria. Voy a tomar como punto de partida un capítulo del programa La Mirada de Roberto García, donde el economista Miguel Ángel Broda da su opinión acerca de la economía del gobierno actual de Mauricio Macri. Bueno, yo planteé que la mezcla de política fiscal muy expansiva, financiada con ahorro externo, y política monetaria de metas de inflación, con la variable instrumental, la tasa de interés, genera problemas en el corto plazo, en el sentido de que la recuperación es mucho más moderada, y eso genera además consecuencias de que el afán de ganar las elecciones implica un montón de cosas que van contra los objetivos de largo plazo. Y además es algo absolutamente transitorio, porque no podés seguir aumentando la deuda pública por un lado y no podés seguir aumentando los pasivos no remunerados del Banco Central. O sea, es entendible, entre comillas, que hasta las elecciones se siga esta política, pero yo más bien... hay un gran periodista y escritor que en La Nación dice, mire, parece un chico de 10 años en el mensaje político. Yo estoy tratando de estimular la discusión para el 23 del 10. O sea, después de las elecciones esto es insoportable. Ahora, uno entiende que tienen que ganar, porque si, vamos a ser sinceros, si vuelve el populismo, la expectativa de Argentina ser país normal desaparece. Ahora, Argentina necesita hacer un programa en serio de estabilidad y de... Ahora, Miguel, vos decís que no hay programa y si no hay programa tampoco hay ministro. Mire, la configuración que ha elegido el presidente Macri no es probablemente la ideal. El ministro es el presidente y los secretarios de la jefatura de gabinete, y los demás son gerentes que ponen su granito de arena, sin duda, en un contexto donde en general hay un patriotismo que no había en otros gobiernos. Así que uno podrá no estar de acuerdo, criticar la manera de actuar, pero lo están haciendo de la mejor manera posible. No es la mejor situación, porque Argentina enfrentó un gran desequilibrio macro, enfrenta un país estable. En los últimos 6 años el PBI per cápita cayó 6%, enfrenta una alta tasa de inflación, y encima tenemos elecciones. Así que esto es, si fuera un enfermo, es para un equipo de lo mejor que hay. La política monetaria es una rama de la política económica que usa la cantidad de dinero para mantener y controlar la estabilidad económica y así poder cumplir con los objetivos macroeconómicos. De esta manera se mantiene dentro de valores estables lo que es la inflación, el desempleo y el crecimiento. También reúne todas las acciones que disponen las autoridades monetarias para ajustar el mercado del dinero. Para ello utiliza una serie de factores como es la masa monetaria y las tasas de interés. Y generalmente el encargado de esto es el Banco Central. Estos conceptos fueron desarrollados por economistas como Witzel, Fischer y Friedman, quienes enfatizaron el papel de la política monetaria en la estabilidad macroeconómica y se consideran representantes del monetarismo. Fue John Stuart Mill quien introdujo su principio de dependencia general de los precios sobre la cantidad de dinero en circulación. Miguel Ángel Broda nació en el año 1942. Es licenciado en Economía de la Universidad Católica Argentina y también es magíster en Economía de la Universidad de Chicago. Fundó en nuestro país la primera calificadora de riesgo. En este video, Broda abarca varios temas económicos y dentro de ellos habla de la política monetaria actual. Existen dos tipos de políticas monetarias. Están las políticas monetarias expansivas y las políticas monetarias restrictivas. Las políticas monetarias expansivas buscan aumentar la cantidad de dinero en circulación de un país, o sea, aumentar el tamaño de la oferta. Con esto aumenta la inversión y se pueden mantener bajos los niveles de desempleo y aumentar el crecimiento económico. Normalmente, estas políticas expansivas se aplican cuando el país está en recesión o en crisis, donde los gobiernos y los bancos centrales
intentan aumentar de alguna u otra manera la cantidad de dinero. Este tipo de política monetaria expansiva puede traer algunos efectos secundarios, como ver por ejemplo la inflación. En el caso de políticas monetarias expansivas se pueden utilizar estas medidas. Reducir la tasa de interés para hacer más atractivos los préstamos bancarios e incentivar la inversión. Reducir el coeficiente de caja, el encaje bancario, para que los bancos puedan prestar más dinero contando con las mismas reservas. Y también se puede comprar deuda pública para aportar dinero al mercado. La política monetaria restrictiva lo que busca en cambio es disminuir la cantidad de dinero en circulación del país. Esto se da generalmente cuando hay una alta inflación, porque el nivel de precios junto a la tasa de interés es lo que le dice al gobierno o al Banco Central si tiene que aplicar una política expansiva o una restrictiva. En el caso de políticas monetarias restrictivas, se pueden utilizar estas medidas. Aumentar la tasa de interés para que el hecho de pedir un préstamo resulte más caro, aumentar el coeficiente de caja, el encaje bancario, para dejar más dinero en el banco y menos en circulación, o también se puede vender deuda pública para retirar dinero de la circulación cambiándolos por títulos de deuda pública. Como explica Broda en el video, el actual gobierno de Mauricio Macri tiene un régimen de metas de inflación. El presidente del Banco Central es Federico Sturzenegger y él es el principal responsable de cuál es la política monetaria que se toma actualmente en el país. El Banco Central de la República Argentina plantea en su Carta Orgánica en el artículo 3 que la política monetaria es implementada para promover la estabilidad monetaria, la estabilidad fiscal, el empleo y el desarrollo económico con equidad social. El Banco Central tiene independencia funcional, significa que puede tomar cualquiera de las herramientas que considera necesarias para llevar a cabo el régimen de metas de inflación. El Banco Central conduce la política monetaria utilizando la tasa de interés de corto plazo como su principal instrumento. En la práctica, la autoridad monetaria utiliza la tasa de interés para modificar la cantidad de dinero vía diferentes canales. Uno de ellos son las LEBACs, y el otro canal es uno donde el Banco Central paga una tasa para que los bancos depositen sus pesos durante 7 días los pases pasivos. Con esta doble jugada, lo que intenta el Banco Central es intentar anclar las expectativas de inflación y compensa la emisión de pesos por la compra de dólares al Tesoro y los adelantos transitorios. En este reportaje, Broda da su opinión sobre la política monetaria que está llevando a cabo el gobierno de Macri. Él dice que no está dando buenos frutos y aparte las metas de inflación que se propuso el Banco Central no están siendo cumplidas.